Este episodio es presentado por Ubermail, agencia de marketing digital. Provee servicios de posicionamiento de sitios web, foto, audio y video. Pueden ayudarte a que tu página tenga una mejor presencia en Internet y hasta grabar tu contenido digital en un estudio profesional. Hola, soy Pedro Pierdant y hoy quiero platicarte algo personal, algo que va más allá de las historias que usualmente compartimos aquí. Este episodio no es una entrevista, es una conversación entre tú y yo. Es una historia real sobre la reinvención, enfermedad y la necesidad de encontrar un nuevo camino cuando el que habías planeado simplemente ya no es posible. Plan B nació de una pausa forzada, una pausa que llegó con el tiempo, con los golpes de la vida, con las decisiones que ya no podía postergar. Durante años elegí el plan A, el que todos siempre me decían, mis papás, algunos de mis amigos, escoger una carrera, trabajar, tener una estabilidad. Pero algo dentro de mí siempre me pedía más verdad, más conexión, más historias, más emociones, más empresas, más retos. Siempre me estaba buscando nuevas oportunidades y nuevos retos. Más de las oportunidades y los retos, cuando la vida me ha puesto sobre situaciones duras, de esas que te sacuden, que te hacen cuestionarlo todo, decidí convertir retos en algo que pudiera ayudar a otros. Y así es como nació Plan B, un espacio para hablar de giros inesperados que nos da la vida, de los caminos que nadie planea y que terminan siendo a veces los más significativos. Una de las sacudidas que llegó a muy temprana edad a mi vida fue hace 29 años. Yo apenas tenía 22 años y me diagnosticaron con glaucoma. Imagínate eso, 22 años cuando se supone que estás iniciando con la vida, con toda claridad, con todo el entusiasmo, y que alguien de la nada te haga hacer una pausa en el camino, te pongan freno de mano y te digan, puedes perder la vista. A mis 22 años, eso me pasó. Pero bueno, en ese momento eh, dije, ok, ¿qué va a suceder? Pero no solamente era la única alerta que había en mi vida. Yo a esos 22 años, desde joven, tenía sobrepeso y mis condiciones de salud no me ayudaban en absolutamente nada. Tenía el azúcar alta, el colesterol, los triglicéridos, en fin, todo en mi cuerpo apuntaba que en muy poco tiempo era una bomba que iba a estallar en cualquier momento por salud, por visión, por estrés, por sobrepeso, etcétera. Entonces, viene aquí una anécdota que les quiero platicar de el primer médico que me diagnostica el glaucoma, que por cierto era un médico mucho mayor que yo, nada más como una referencia, era el médico, el oftalmólogo que atendía o que atendió a mi abuelo cuando pues tenía seguramente mi edad o menos hoy en día, ¿no? Ya era un señor grande, muy respetable, un gran médico, y él fue la primera persona que me dijo, y lo recuerdo muy bien, me dijo, muchachito, te recomiendo que vayas a ver a un nutriólogo. Después de haberme dicho que podía perder la vista, que tenía glaucoma, que yo no sabía ni lo que era el glaucoma, me dice, te sugiero que vayas a ver a un nutriólogo porque en tus estudios, me dijo, bueno, pues tienes todos los parámetros altos. Y entonces, yo teniendo 22 años, pensando que tenía toda la vida por delante, este médico me hizo hacer una pausa y hacer una reflexión. Fue definitivamente un punto de quiebre en mi vida.
Y también un aprendizaje que hasta el día de hoy conservo. Aprendí de nutrición, ahorita les voy a platicar un poco de ese tema, aprendí del glaucoma, pero sin duda también aprendí una cosa, que aunque yo respetaba muchísimo a este médico y lo apreciaba porque era un gran amigo de la familia incluso, pues también me di cuenta que mis médicos tenían que ser más o menos de mi edad, ¿no? Para que, pues si yo voy a tener una enfermedad que no se cura y que a lo largo de toda mi vida me la van a tener que estar monitoreando, pues que el médico me dure, ¿no? Entonces ahí fue cuando también decidí tener médicos que fueran más o menos de mi edad. Porque pues espero que todos estos médicos me acompañen a lo largo de mi vida y eventualmente en mi vejez, ¿no? Pero bueno, después de que este gran doctor me dice, yo te sugiero que vayas a ver un nutriólogo, y yo con todo el espanto y el horror y el miedo de quedarme ciego, conozco a quien oyes, mi nutrióloga, y tengo años yendo con esta nutrióloga y se ha convertido en hoy mi nutrióloga y amiga desde hace muchísimos años. Pero lo importante de esto es que cuando voy con la nutrióloga, Karen me enseñó lo básico, pero muy, muy transformador. Me enseñó a comer bien. Me enseñó cómo balancear mis alimentos, cómo escuchar a mi cuerpo, cómo darme cuenta qué me hace bien y qué me hace daño. ¿Sí? Y más o menos a los 6 meses de que estuve yendo constantemente a revisión con Karen, pasó algo increíble. Sin hacer ejercicio, porque yo no quería hacer ejercicio, me lo sugirió muchas veces ella y el oftalmólogo, pero yo me negaba a hacer ejercicio. Pero pasó algo sumamente increíble. Cambié mi alimentación, bajé de peso y pasé de casi a arañar los 95 kilos que tenía de peso a los 75, 72 kilos. Sentí en ese momento que algo nuevo en mi vida era posible. Era posible sentirme sano, sentirme mucho mejor en muchos aspectos, ¿sí? Hubo un cambio físico, obviamente, en mi vida, lo cual me motivó, me ayudó para sentirme mejor. Tuve que comprarme ropa nueva porque ya no me quedaba la ropa que tenía, toda la ropa me quedaba gigantesca. Y entonces empezó este gran cambio físico en mi vida. Pero también, gracias a esta transformación, hubo un cambio muy importante que fue, cambió todo mi metabolismo. ¿Y eso qué significa para mí? Que todo lo que como lo proceso de inmediato. Y eso, con el paso de todos estos años, ¿qué me ha permitido? Que bueno, uno, me permite comer una gran cantidad de cosas, ¿sí? Pero también me ha permitido mantener un peso estable desde hace muchos años que empecé a ir con mi nutrióloga al día de hoy, ¿sí? ¿Subo de peso? Sí, claro que a veces subo de peso, pero cuando subo de peso, al igual que todos, ahí me recuerdan una lección que atesoro muchísimo y que la aprendí desde que empecé a ir con mi nutrióloga, que es disciplina. Si quiero mantener un cuerpo sano, un cuerpo delgado como lo que hoy ya me gusta, entonces tengo que volver a la disciplina, ¿sí? Y que es algo que me enseñó Karen y vuelvo a ese camino. No por estética ni por salud, sino por respeto a mí mismo. Algo muy importante que hice fue que modifiqué lo que solía beber socialmente, ¿sí? Eh, 22 años, pues sí, tomábamos de todo y tomábamos y tomaba yo bien. Entonces, cuando llegué con mi nutrióloga, me dijo, bueno, ¿qué tomas? Me dijo, lo que haya, ¿no? Y me dijo, bueno, vas a tener que dejar de tomar ciertas cosas, aunque te gusten, y
Me dijo, yo te sugiero que tomes whisky, porque pues, es lo que menos te va a engordar. Y aparte de todo, resulta que el whisky, a mí ya me lo habían comentado, era o es lo que baja la presión en el cuerpo y eventualmente también para pacientes con glaucoma, que es cuando tienes la presión alta en el ojo, también te ayuda a disminuir la presión alta en el ojo. Entonces, de ser una persona, un joven que tomaba de todo un poco, tuve que cambiar mis hábitos y empecé a tomar solamente whisky y hasta mis amigos me veían como un bicho raro porque pues era bebida de señor, ¿no? Aparte de que modifiqué mi bebida, pues modifiqué mis hábitos alimenticios, modifiqué mi manera de comer y tuve que controlar mucho lo que yo comía, ¿no? También aprendí y entendí que no solamente tenía que cambiar lo que bebía, sino que eventualmente lo tenía que eliminar por completo. Parte de lo que a mí me enseñó el glaucoma es a tener una disciplina y a tener una buena alimentación, pero también me enseñó a ver diferente. Y no me refiero a tener una vista distinta, sino a ver diferente con el alma. El glaucoma, como lo platicamos en la entrevista pasada con el doctor Jesús Jiménez Román, el glaucoma es una enfermedad completamente silenciosa. No avisa, no sabes que la tienes, ¿ok? No tienes síntomas. Simplemente un día la tienes. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, pues porque empiezas a perder la visión. Pero el tipo de glaucoma que yo tenía y que después entendí que no era un glaucoma, sino que eran unas crisis de glaucoma, a mí ese tipo de crisis sí me empezaron a dar ciertas señales y con el tiempo aprendí a escucharlas, aprendí a detectarlas, aprendí a darme cuenta cuando me iba a dar una crisis de glaucoma, ¿sí? Hoy sé perfectamente cuando me va a dar una crisis porque la presión intraocular me empieza a subir y cuando me empieza a subir empiezo a ver borroso, empiezo a ver a los de colores, los focos en un foco, si tú ves un foco, alrededor empiezas a ver a los de colores, la visión se empieza a poner borrosa, me empieza a doler muchísimo el ojo en la parte posterior del párpado y no es como si me pegara, simplemente sientes que el ojo se te está hinchando y me empieza a dar esos dolores. Y cuando me sucede ese tipo de cosas, que me empieza a dar una crisis, vuelvo a tres cosas que aprendí o que he aprendido desde hace veintitantos años que me dieron estas crisis de glaucoma. Una es, tengo que revisarme la presión intraocular, no lo dejo pasar y voy con el médico para que sepamos en cuánto está mi presión ocular y saber empezar el tratamiento que ya me lo sé de memoria. ¿Sí? Dos, me recuerda que tengo que comer sano. Así aunque como sano, eventualmente, pues también abuso y también me desvío y tengo también gustito por muchas cosas. Me encanta comer pan dulce, me encanta comer chocolates y o sea, me encanta, pero no debería de hacerlo. Me regreso a eso donde digo, tengo que comer sano. Y comer sano para mí, con lo que he ido aprendiendo, es no comer cosas, alimentos procesados, no comer alimentos fritos, no comer alimentos altos en azúcares, ni nada que pueda alterar mi cuerpo y mi estado de salud. Trato de eliminar el azúcar, controlarla. Y otra cosa que también he aprendido es que tengo que hacer ejercicio. Tuve que aprender a hacer ejercicio, pero hacer ejercicio se ha convertido en parte de mi vida, se ha convertido en un estilo de vida, en algo que me gusta hacer, que disfruto hacer y que el día que no hago el ejercicio, hasta siento que algo me faltó. Entonces, aprendí eso y no solamente aprendí a construir este tipo de hábitos,
sino que para mí son actos de una responsabilidad personal y amor hacia mí mismo. Hoy, a mis 51 años, veo con mucha más claridad y, como lo dije, no solamente del ojo, no solamente de visión, sino con una claridad más hacia mi interior, con una claridad hacia cómo elijo ver mi historia, cómo elijo ver mi vida, cómo elijo cambiar y transformar mi vida para, pues ahora sí que enfrentar esto que me tocó vivir. Y por eso existe este espacio. Porque si tú también has vivido un plan B, ya sea por una enfermedad, por una ruptura, una pérdida, un cambio inesperado, quiero que sepas algo. Sé que no estás solo. Sé que a tu alrededor debes de tener a gente que te quiere, gente que te aprecia, amigos, familiares, tu jefe, tu jefa, cualquier persona que te haya demostrado estar a tu lado, hoy, más que nunca, va a estar junto a ti. No estás solo. Quiero darte las gracias por escuchar no solamente esta breve historia de mi vida, sino también por estar constantemente viendo las historias que comparto en Plan B Podcast. Las historias de vida que transforman, historias de éxito, vida y transformación que nos ayudan a darnos cuenta de cómo todos podemos salir adelante. Son historias que sanan, que te recuerdan que aun cuando enfrentas un momento complicado, a la vuelta hay cosas positivas en nuestras vidas. A veces el verdadero camino es cuando nos atrevemos a mirar hacia nosotros mismos, a ver cómo podemos cambiar, renovarnos, reinventarnos y no dejarnos caer. Si hoy este episodio, esta plática te ha tocado, me ha acercado a algún sentimiento parecido, qué bueno que te pueda servir. Y si crees que le puede convencer, no convencer, servir a una persona que lo necesita escuchar, compárteselo y me dará mucho gusto saber que el mensaje de cambio y de renovación y de reinvención está llegando a más personas. Si tú tienes una historia que contar, una historia que platicar, todos tenemos una historia y la quieres compartir, bienvenido, búscame y con mucho gusto hacemos un capítulo de tu vida. Gracias, que estén muy bien. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Plan B Podcast en Spotify. Califícame con 5 estrellas para que el podcast llegue a más personas y compartamos el mensaje. Suscríbete a mi canal y, por favor, mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado de esta entrevista. Me encuentras como MX Plan B. Visita mi página web www.planbpodcast.net, en donde podrás ver un resumen de toda la entrevista, formas de contacto con mis invitados y contenido interesante en mi blog. Yo soy Pedro Pierdán de la Mora y recuerda que en Plan B Podcast comparto historias de vida, éxito y transformación.